Bueno, muy buenas. Hoy estamos con un director que debuta en esta faceta suya, lleva mucho tiempo en la industria. Él es Gerard Homs, que estrena el próximo 11 de abril, si no me equivoco, muy lejos, protagonizada por Mario Casas. Gerard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Gerard, se presentó recientemente en el Festival de Málaga. Si no me equivoco, corrígeme, dos premios, a Mejor Protagonista para Mario Casas y premio de la crítica. Y además yo vi una ovación cuando termina la proyección de la película, muy grande y además, por lo menos, claro, con las reservas que hace el verlo desde la distancia de no estar presente allí. Pero bastante sincero. O sea, yo creo que cuando se aplaude en una obra se nota cuando es un poco de lo políticamente correcto a cuando de verdad la gente se ha emocionado con la proyección. No sé cómo te encuentras a pocas semanas de que pueda disfrutarlo todo el mundo, este primer proyecto tuyo como director. Pues la verdad que estoy muy contento. Fui muy feliz de presentar la película en el Festival de Málaga, acompañado pues de parte del equipo, de familia, de amigos, y en un festival que viene pisando fuerte los últimos años, además, presentando películas maravillosas. Y este año, pues estar en la misma sección de compañeras, como compañeras, o sea, en la misma sección que compañeras como Celia Rico o Belén Funes, que han sido referentes para mí, Mm. eh, pues es muy bonito. Y con una ópera prima, pues imagínate lo importante que ha sido. Y sobre el pase, que no sabía que estuviste allí, sí que es cierto el tema de los aplausos, ¿no? Fue algo que luego comentamos con el equipo. Se, se quedó una sensación en el teatro extraña, ¿no? Como de un pozo emocional muy bonito que luego se repitió en el Festival de Nantes hace 2 días, cuando terminó la película. También queda algo como en el ambiente, en la atmósfera de emocional, como algo que se queda en un lugar íntimo. Yo creo que es una película hecha desde el corazón y creo que por lo que vamos viendo y lo que ha sucedido, parece que toca el corazón. Porque sí, un poco lo que dices, porque yo es de estas películas, me pasó un poco lo mismo con Roma de Cuarón, que son películas que aparentemente no está pasando nada. O sea, quiero decir, no es una película de acción de que es continuamente, ¿no? Eh, no, más vibrante, digamos, en ese sentido, en el sentido más superficial, por así decirlo, pero a la vez, si estás atento y si sabes verlo, están pasando muchísimas cosas y trata muchísimas cosas que ahora comentaremos. Te quería preguntar que creo que es muy valiente contar lo que cuentas y además reconocer que es autobiográfico. Yo, te soy sincero, antes de ver la película no lo vi un poco bastante a ciegas, que me gusta hacerlo así, el no saber mucho de la película, lo esencial un poco para contextualizarme, pero sin querer saber mucho más. Y luego vi que ya un poco preparando la entrevista, que era autobiográfico. No sé cuándo decides intentar levantar este proyecto, porque ahora te preguntaré también un poco lo que cuesta levantar una película, pero ¿en qué momento decides levantar este proyecto? ¿Ponerte a escribirlo de verdad o a decir, quiero llevarlo a la gran pantalla? Bueno, esto no lo decido yo, de entrada lo decide Mario Casas, porque él es quien me invita a ser cineasta, esto es así. Yo estaba trabajando como acting coach en varios proyectos y coincidí con él en una película dirigida por David Victori que se llama No Matarás. Y al mes de estar rodando la película, estábamos en la caravana de Mario, en un descanso, repasando texto, preparando una escena, y él me lo propuso, me dijo, oye, dice, tú no has pensado en dirigir, no has pensado en escribir una película, porque yo creo que tienes herramientas o hay un talento ahí, hay una mirada de cineasta. Y entonces en ese momento yo
le dije que no, que no, bueno, que yo había soñado muchas veces, pero que no me había planteado nunca esto, ¿no? Mm. Entonces me dijo, si tienes una historia en la cual yo pueda encajar como actor, escríbela y yo te prometo que la voy a hacer. Y, y así fue. Así es la historia del por qué empezamos a levantar este proyecto. Eh, él tuvo una corazonada, él confió, él vio algo en mí. Hacía semanas que nos conocíamos, era muy poco. Entonces, no sé, fueron unos días de mucha corazonada, ¿no? Porque esto no lo he contado, pero yo a él le dije que yo creía que le iban a dar un premio Goya por esta película, la de entonces, la que estábamos rodando, No Sí. matarás. Le dije que iban a dar un premio Goya, que yo sentía que lo podían nominar y que lo podía ganar. Él me dijo, por supuesto que no, nunca me han nominado, es muy difícil. Y sucedió. Entonces, no sé qué astros estaban en ese momento y en ese lugar, pero hubieron dos corazonadas que se dijeron y que se han cumplido. Así que la historia es tal cual así, no está nada, o sea, no te la estoy romantizando, es tal cual te la cuento. Joder, qué chulo. Bueno, ahora te preguntaré porque a mí me huele también a que esta película se va a llevar más premios. Claro, al saber que tiene un componente autobiográfico, te quería preguntar ya un poco por curiosidad, ¿cómo pasas digamos, sobrevivir en Holanda a ser entrenador o coach de actores, de coincidir con gente como Mario Casas? Bueno, ¿cómo es ese viaje tuyo vital un poco, ya para hablar más de ti? Ahora retomamos un poco la película, pero por hablar un poco de ti. Pues mira, hay algo azaroso, seguro, en todo esto. Yo creo que la suerte interviene, Mm. evidentemente, más de lo que creemos. Y a mí me ha tocado esto. Yo lo único que podía tener controlado es todo lo que yo podía generar, ¿no? Que era capacidad de trabajo, intentar formarme, buscar referentes, seguir trabajando. Y así es como yo he ido construyendo, pues paso a paso, ¿no? Mi carrera. Yo no he estudiado en una escuela de cine, no entraba en mis planes y esto ha llegado desde otros lugares. Y ha llegado tarde, ha sido y no lo digo desde un lugar mal, negativo. Ha llegado Mm. tarde, ha llegado cuando tenía que llegar, ¿no? Que es un poco lo que le pasa al personaje también, ¿no? Que tiene un despertar tardío, Sí. pero certero. Y entonces la vida me lleva aquí, pues yo soy actor de formación, trabajo como actor, más, menos, y pues después, precisamente rodando un cortometraje para una directora estudiante de la SCAC, eh, esto sí lo he contado alguna vez también, hay un momento donde hay dos niñas en el cortometraje, yo trabajaba como actor, yo la hacía de padre de estas niñas, hay un momento donde hay una escena donde se encallan, ¿no? Y la directora no consigue desencallar la escena para que las niñas hagan Mm. lo que exige el guión, lo que les piden. Entonces yo creo en ese momento que puedo intervenir y que puedo ayudarlas. Y a partir de ahí, pues las ayudo. Yo descubro que tengo unas herramientas que conozco, ¿no? Desde el propio actor, desde la vivencia del actor, y que además pues hay algo ahí de enseñanza, de traspasar un conocimiento o de tocar ciertos cables o teclas que ayudan a que esa escena se desarrolle bien. Y ahí se me enciende la bombilla, ¿no? Y digo, bueno, pues esto es una oportunidad laboral, porque como actor es muy difícil trabajar como actor, hay mucha precariedad laboral, hay muy pocas oportunidades, muy poca gente lo consigue. Entonces yo digo, bueno, pues yo voy a abrir este campo porque además me gusta, ¿no? De repente me coloco en el otro lado de la cámara y veo que me hace feliz también. Y empiezo a tirar del hilo. Y ahí ya entro en contacto pues con Laura Joe, que es una de las acting coach de niños eh, que en ese momento eran más importantes de España. Y le pido trabajo y ahí empiezo a trabajar con ella también en su escuela y se empieza a desarrollar
esa posición laboral mía desde el acting coach. Y luego el paso a la dirección es a partir de la oferta de Mario, ¿no? De la proposición de Mario, Mm, pero fue más orgánico. Yo considero que he llegado a la dirección desde un lugar más orgánico, ¿no? Porque al final la preparación de actores y la dirección de actores ya me colocaba en un lugar de mirada externa de lo que sucede en un set, ¿no? mm, Eso lo conocí. Conocía la puesta en escena, he estado muchos años observando técnicamente cómo se levanta una película, los roles que hay, las decisiones que se toman, etcétera. Y luego lo que tenía que desarrollar era generar una mirada propia, ¿no? Yo como autor, ¿cómo miro el mundo, ¿no? Cómo miro el cine? ¿Qué cine me gusta? ¿Y qué cine me vibra a mí para hacer? Y entonces hago 2 cortometrajes a partir del productor de la película que me dice que hay que hacer algún cortometraje para encontrar esa mirada, ¿no? Esa mirada de qué cineasta hay en mí, qué mm. estilo, de qué me gustaría hablar y de qué manera. Y entonces desarrollo 2 cortometrajes que a nivel de estilo pues me llevan hasta la película. Que creo además que dialogan mucho entre los tres. Creo que tienen similitudes los 2 cortometrajes y el largo. Mm, mm. Qué bueno. Claro, decías en Quinótico, que es una entrevista que me parece magnífica contigo y con Mario allí en el Festival de Málaga, si no me equivoco. Decías que es una película que se narra a partir de lo que no se dice, que es, creo que es la mejor definición o una de las mejores definiciones que puede tener la película. No sé qué es lo más complejo de escribir un guión en una historia así, ¿no? En una historia que se cuenta mucho a partir de lo que aparentemente no pasa, ¿no? Como te comentaba un poco anteriormente, a partir de lo que no se dice. ¿Cómo de difícil es primero escribirlo y luego trasladarlo a la pantalla? Bueno, yo creo que esto estaba intrínseco en la historia, ¿no? Esta es la historia de alguien que ha callado durante muchos años. Esto es la historia de un silencio sostenido durante mucho tiempo. Entonces, no podía plantear la historia desde lo que se dice, porque precisamente es alguien que no lo ha dicho nunca, ¿no? Lo que le Mm, sucede. Entonces, hay que generar la historia, construir la historia ya desde guión, desde lo que se calla, lo que se ha callado. Por otro lado, a mí me gusta el cine que no sobreexplica desde el diálogo. Eh, es, que no hay un artificio con lo que se cuenta, ¿no? Con lo que las palabras dicen. Yo, si me agarro al realismo, que es el tipo de cine que a mí me gusta hacer, haya tipos de cine y haya maneras de acercarse al mm, ejercicio artístico. Pero en mi caso, si me agarro al realismo, yo observo el mundo y veo que no hablamos tanto de las cosas importantes, de las cosas que mm, nos pasan, no las verbalizamos. Es muy doloroso a veces contar las cosas y hay un tema en la comunicación muy instalado en la sociedad, ¿no? Cuesta mucho mirar a un padre, a una madre, a un hermano, a una hermana y hablar con sinceridad a una pareja, unos amigos. Entonces tengo la tendencia de escribir el conflicto poco en lo que se dice. Pero por otro lado, en algún lugar tengo que colocar el conflicto de la escena, de lo que sucede en la historia. Y esto lo abandono todo más a lo que sucede, porque el cine nos permite analizar a partir de lo que vemos y a partir de lo que hace un personaje, dónde está situado, con quién se relaciona, de qué manera mira, de qué manera anda, habla, qué decisiones toma, ¿no? ¿Por qué este trabajo no es trabajo? ¿Por qué me voy con este, me voy con el otro? ¿Por qué regreso a un lugar? ¿Por qué por ese lugar no quiero pasar? Y eso me interesa mucho. Todo lo que tiene que ver con explicar la historia sobre lo que sucede, sobre lo que vemos y no sobre lo que se dice, me fascina. Me fascina mm. porque creo que además esto, la palabra engaña, puede decir muchas mentiras, lo que decimos. En cambio, el cuerpo, las conductas, lo que hacemos, eh, eso es más difícil de esconder. Es más difícil de engañar a alguien a partir de lo físico, la repetición, lo que haces, dónde estás, dónde regresas, dónde no vas. Ahí, y a mí esto a nivel de análisis de los personajes y del ser humano me fascina. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo en eso que dices, ¿no? De que con la palabra puedes decir no me importa y tu cuerpo, tu cara, tu tono de voz, sin embargo, te está diciendo todo lo contrario. Hay dos temas Bueno, centrales. Mm, en la película está muy claro.
o sea, no voy a hacer un spoiler porque yo estoy diciendo bastante abiertamente que la película es una película de temática gay, queer. Sí, Y, pero hay una cosa clarísima en la película, ¿no? Se puede ser racista y mirar con deseo a una persona marroquí. Y creo que aquí está lo que te estaba contando, ¿no? Una cosa es lo que yo digo, ¿no? Te puedo decir, puedo decir algo que es un insulto racista, pero lo que cuenta es lo que estoy haciendo, ¿no? Y al final estoy mirando con curiosidad y con deseo a alguien que me gusta, ¿no? Además que creo que el ser humano es contradictorio por naturaleza y tiene que ser así. Y que sea contradictorio está bien, porque nos aleja de ser blanco o negro, ¿no? Y nos acerca a los grises, ¿no? La contradicción, sí, nos pasa constantemente, no, no somos seres ni de luz ni perfectos y somos errantes constantemente y contradictorios, ¿no? La duda está, toda la película está la duda instalada. Y claro que hay duda. Y si no hay duda, ¿qué hay en el mundo? sí, sí, totalmente. Claro, es uno de los temas centrales de la... Bueno, hay para mí dos temas, ¿no? Obviamente, el que acabas de comentar bueno, la condición sexual del protagonista, Una crisis de identidad sexual, sí, sí. de identidad sexual, exacto, y luego el otro es la inmigración, Mm. que muchas veces yo lo pensaba al ver la película, que pensamos que, porque claro, al final vivimos un poco, esto pasa en todos los países y en todas las sociedades, incluso a nivel local, que vives en la realidad de tu barrio y crees que no hay un poco, entre comillas, más allá. Y creemos que la inmigración es un problema solo de España y resulta que bueno, se da, como vemos también en Holanda y tú un poco lo viviste, y es la desconfianza al de fuera, ¿no? Al Mm. extranjero. También es verdad que creo que lo dices en alguna entrevista que hay inmigrantes de primera y de segunda, un poco, Mm. no es lo mismo un inmigrante europeo, español en Holanda que un inmigrante marroquí en Holanda, como también vemos. Y claro, muchas veces se habla de esta falta de integración, es que no se quieren integrar, esto se comenta a veces, pero claro, es que muchas veces no te dejan otra y te obligan a integrarte con el que vive en la misma condición que tú, ¿no? El que es de fuera y que se tiene que buscar la vida en un país que no es el suyo, en una lengua que no es la suya. Eh, esto también, Entraríamos aquí, entraríamos en temas importantes, ¿no? Porque yo creo que la Tierra no es de nadie, total, que donde a veces es muy azaroso. Eh, entonces, aquí, ¿qué le pertenece a quién? ¿No? Y mm, entraría a hablar de esto, ¿no? ¿Y con qué derecho tú miras al otro o le dices que no se está integrando? ¿Integrándose a qué? Yo creo que yo llamo siempre, o sea, que creo profundamente en la gestión, en el diálogo y en la empatía, ¿no? Y siempre me pregunto, ¿qué haría yo si hubiera nacido en otro lugar, ¿no? ¿Qué hubiera hecho? mm, Entonces, creo que esto está en la película, ¿no? Está en cómo miramos al otro, al diferente, al que prejuzgamos y cómo lo miramos y a partir de cómo lo miramos, cómo empezamos a remirarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando aquel al que tú has prejuzgado, al que consideras que no es bienvenido, que es de fuera, cuando tú estás en peligro es aquel que te tiende la mano? No es el único que te mm. ayuda, ¿no? Que va la película también, ¿no? Entonces cambia el prisma, ¿no? Cambia la mirada que tú tengas sobre esta persona y la que tienes sobre el mundo, ¿no? Se sana, hay algo que se sana y nos asemeja más a todos y a todas. Sí, sí, totalmente. De hecho, hay una frase que ahora te preguntaré por los actores, porque lograr encuadrar en la misma película a Mario Casas y a David Verdaguer creo que es un logro que ahora te preguntaré cómo lo lograste, ¿no? Un poco lo de Mario ya me lo has contado, pero sobre todo de David. Pero dice David una frase dice, esto se entiende en inglés cuando quieren. Un poco incidiendo, me parece muy brillante esa frase porque denota un poco el interés muchas veces. A veces es que no sabemos el idioma y no sabemos comunicarnos con el de fuera, que eso puede pasar. Pero otras veces es que no queremos hacer por entender al otro y por empatizar con el otro. Es cierto que el idioma es un obstáculo y puede ser una herramienta para no querer entender a alguien, ¿no? Y esto está en la peli. He sido muy insistente en no querer doblar la película, ¿no? Porque
porque precisamente tenemos un ejemplo aquí donde la riqueza de los 5 o 6 idiomas que se entremezclan en la historia nos aporta información de cómo nos relacionamos a partir de qué entiendes, qué dices, qué idioma hablas y esto, y hay un conflicto de intereses sobre esto. Y esto, si se dobla la película, evidentemente que te lo pierdes. Entonces, sí, todo lo idiomático juega un papel político también en la película, ¿no? De qué entiendo, de qué manera, o qué no quiero entender, o qué no estoy dispuesto a entender, ¿no? No solo con David, ¿no? O sea, David dice, entienden el inglés para lo que quieren. El pueblo holandés habla perfectamente inglés y esa mujer que le tiene que alquilar una habitación al personaje de Mario y que seguro que habla perfectamente el inglés, pero no le da la gana. Es su manera de expulsar a alguien, de decirle, no eres bienvenido, no hablas el idioma. ¿No? Yo creo que esto de la inmigración de primera y de segunda, pues depende de quién eres, o sea, de dónde vienes, de qué país vienes, no es lo mismo, venir de un país o de otro, de qué color tienes la piel, eh, qué valor económico que puedo sacar de ti, hablas el idioma, no lo hablas, entonces ahí hay una amalgama de específicos a investigar. Y el idioma sí, el idioma es una herramienta, es un obstáculo que en la película se juega. Me parece muy interesante lo que has dicho de solo mencionarlo, por no reiterarlo. El tema de no doblar la película, que también conforme la estaba viendo, lo estaba pensando, digo, joder, qué pena si esto se termina doblando porque se pierden muchos matices, más allá del catalán, que lo podemos entender más o menos, porque yo creo que es un idioma, por lo menos aquí en España, que estamos familiarizados Sí. y es algo intuitivo, podemos entenderlo, pero sobre todo cuando hablan en holandés, con el... Sí, pero yo creo que, Rafa, no la hemos doblado porque yo creo que hay algo interesante. Primero de todo, que no es tan exigente porque creo que el catalán es el 35% de la película y el español creo que es el 33%. En ese sentido es muy bilingüe, ¿no? Ya estamos hablando del casi el 70% de la película que no tienes que leerla, no tienes que leer el subtítulo, ¿no? Sí. Luego hay una parte que hay que leer, que es la parte en holandés, pero va muy enganchada al personaje porque él está aprendiendo también el holandés, con lo cual hay una lentitud, no es un lugar de lengua elevada, sino que es muy primario, ¿no? Entonces puedes ir siguiendo. Y luego está la parte del inglés, que está ahí, pero tampoco es un inglés complicado de seguir porque el personaje tampoco tiene un gran nivel de inglés, ¿no? Es bastante un inglés pues del colegio, del que podemos tener en el Sí, colegio hoy en sí, día. sí. Para aquellos que no hablen inglés, bueno, yo creo que tampoco hay tanto que leer de subtítulo, con lo cual, por eso decidimos no doblar la película porque no era tan exigente tener Mm, Y como es una película que tiene poco diálogo, como hemos hablado, y mm. se dice poco las cosas por lo que se dice, sino que es en lo visual y en lo sonoro donde la película nos da la información, bueno, pues vamos en versión original, ¿no? Que además es un Sí, gusto sí, para todos lo que nos gusta, los que nos gusta el cine. sí, sí, yo creo que, ya te digo, yo creo que es un acierto. Te quería preguntar ahora por los actores. Te comentaba antes un poco Mario y Mario Casas y David Verdaguer. En el caso de Mario, Mario es la película y la película es Mario, un poco tiene un papel protagonista y aquí es muy, muy importante el actor. Has trabajado mucho con Mario, lo comentábamos antes, ha sido su coach de acting. Eh, Aquí creo que yo viéndolo, y claro, al final es mucho de decir porque tiene un currículum extenso, que es uno de sus mejores papeles. Y no sé qué tiene Mario, se lo preguntaba porque lo entrevisté hace unas pocas semanas por El secreto de los Orfebre y le preguntaba precisamente a Mario que qué tenía para poder encajar en cualquier tipo de género, porque ha hecho comedia, ha hecho drama, aquí hace un papel muy introspectivo, muy interior, muy de actuar con la mirada. ¿Qué tiene Mario que encaja en cualquier tipo de género, en cualquier película? Y una segunda pregunta en este sentido, ¿por qué crees que sigue habiendo gente que le infravalora como actor? Bueno, yo creo que Mario es uno de los mejores actores de este país, sin duda. Es un Totalmente de actor acuerdo. con muchísima versatilidad, como bien dices. Es un actor con mucha sensibilidad.
y con mucha técnica. Y sobre todo es un currante. O sea, Mario es uno de los actores con los que yo he trabajado que más trabaja, sino el que más. Tiene un alto sentido de la responsabilidad y un compromiso muy grande hacia los personajes que, 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 que interpreta. Entonces, una gran capacidad de trabajo junto una gran sensibilidad, unas ganas de marcarse retos y esa versatilidad, ese talento que tiene, pues todo esto pues nos regala la carrera que tiene, que yo creo que es indudable, como tú dices, que pilota la acción, el thriller, pilota el drama romántico, o sea, la comedia, como nadie, qué maravillas cuando está en clave cómica, ¿no? Es un actor cómico excelente. Y luego cuando se pone pues, a jugar más al cine de autor, introspectivo, pues de repente aparece esto. Yo no sé si la gente está diciendo que si es su mejor papel, es muy difícil escoger un papel de Mario Mm. porque son todos diferentes y yo por lo menos tengo 3 o 4 favoritísimos que me gusta mucho donde está, pues no sabría qué escoger. Lo que sí que es cierto en esta película es que vemos a un Mario diferente, que no habíamos conocido todavía, ¿no? Y que más que nunca huye de este estereotipo del chico de la moto al que muchísima gente de manera injusta se ha quedado anclada, ¿no? Todo el mundo Mm. lo sigue equiparando, ¿no? Esta cosa que dice, no, no se le entiende al hablar y es el pal de a 3 metros sobre el cielo. Digo, pues te has perdido 20 años de carrera Sí, sí, muy totalmente. fructíferos y de grandísimos papeles con grandísimos directores. Algo te has perdido, ¿no? Entonces, no es que o sea, no es que no tengas razón, es que no es que no solo tengas razón, sino que es que no has revisado nada más, Mm. no lo has Sí. visto. Entonces me parece injusto que él arrastre Mm. este estigma porque hace mucho tiempo ya de ello y ha demostrado con creces el gran actor que es. Y esta oportunidad en muy lluny, en muy lejos, pues es nueva, ¿no? Un Mario introspectivo, un Mario en el cine independiente de autor, un Mario hablando en varios idiomas, un Mario que esta vez en vez de componer a un personaje, lo que hemos hecho de construir, en vez de construirlo, lo hemos deconstruido, ¿no? Él hace un viaje hacia la desnudez que estoy diciendo, ¿no? Él se permite que entremos, que miremos y ha trabajado en lugares que había habitado menos, que son lugares como la fragilidad, la ternura, la duda, y es muy bonito verlo surfear por esta amalgama de emociones. A mí me hace muy feliz cuando veo la película y lo veo ahí, porque es que está maravilloso. Y ha sido muy generoso y muy valiente, ha confiado mucho en mí, ha confiado mucho en el proceso, en el personaje. A mí, cuando le dan un premio a él o cuando lo reconocen a él, es lo que más alegría me da de la película. Es un papelón increíble. Gerard, te quería preguntar también, hemos hablado mucho de Mario, pero también el lograr incluir a otro, me parece para mí, de los mejores actores de nuestro país, que es David Verdaguer. ¿Cómo logras encajar a estos dos monstruos? Porque, claro, sus agendas no deben ser fáciles también de encajar a la vez. A ver, yo escribí el guión pensando en David ya, por varias razones. Una, porque nos conocemos hace muchos años. Y dos, porque yo quería hablar también de que cuando te vas lejos de casa, es que quería seguir hablando sobre los prejuicios, ¿no? Entonces tú te vas lejos de casa y por el hecho de estar lejos de casa en el extranjero, a veces eh, tienes relaciones con alguien que en Barcelona, por ejemplo, si te lo cruzaras por la calle, nunca os miraríais a la cara, ¿no? Porque de una manera prejudiciosa os miráis desde un lugar muy diferente, ¿no? Pertenecéis a lugares muy diferentes. Pero cuando estás lejos de casa y no tienes a nadie más, este amigo de raíz, que le llamo yo, ¿no? De que compartes la lengua, compartes el lugar donde vienes, Mm. se abre una posibilidad ahí de conocer a alguien más. Y sigue siendo parte de la película, ¿no? De mirar al diferente, ¿no? Y del diferente, ¿qué saco, ¿no? ¿Qué máscara me quito yo para acercarme a uno al que yo creía con el que no tendría nunca relación? Pues David en la película actúa como esto. Y eso a nivel de guión. Y luego, a mí, a nivel de espectador, yo en mis oraciones, en mis imaginaciones en casa, yo escribía el guión y me los imaginaba y decía, es que a mí me encantaría ver una película con dos personas absolutamente antagónicas del cine español, ¿no? Que de entrada no los pudiéramos
colocar, ¿no? En el mismo Mm. lugar. Y eso era una fantasía que me gustaba mucho también. También para siguiendo en la insistencia sobre el tema de los prejuicios, ¿no? Al final es una película entre... hay dos personas que yo nunca hubiera... Si no entrara en romper ciertos prejuicios y en contradicciones, no se me ocurriría mezclarlos. De repente que el chico de la moto de España haga una deconstrucción hacia Sí. un personaje homosexual. Me parecía, más allá de la película, políticamente y con el imaginario que tiene España de Mario, me parecía políticamente importante Mm. generar un referente ahí, ¿no? Y desde Mario, ¿no? Y desde el altavoz que tiene Mario también, de hacer llegar esta historia a más gente. Mm. Y el tema de David viene por ahí también. Viene por guión, pero también viene por esta fantasía mía de unir dos personas totalmente, aparentemente diferentes en pantalla. Pues están magníficos los dos. Ya por último, Gerard, a mí me gusta preguntaros mucho a los directores, a la gente de la industria, porque yo creo que hay muchos prejuicios también, hablando un poco de todo esto, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, del cine español, de las subvenciones, etcétera, las ayudas, etcétera, todo este rollo, me parece, porque a mí me parece un rollo tener que estar desmintiendo constantemente todo esto. ¿Cuánto te ha costado a ti levantar esta película, ponerla en marcha, el iros a rodar allí a Holanda, a Utrecht? Claro, ¿cuánto esfuerzo requiere poner en marcha todo esto para que luego es un salto al vacío? Porque no sabes, no depende de ti el éxito, o sea, depende de ti de hacerlo bien, pero que guste o no, Vamos a definir lo que es el éxito, yo creo, claro. Rafa, porque para empezar con el tema de las subvenciones y esta cosa que cierto sector de la sociedad utiliza para atacar a la industria del cine, sabemos, tú y yo, y sabemos Mm. que el cine y la industria del cine en España devuelve con creces a las arcas del Estado todo lo que recibe. Mm. Muchísimo. Entonces, eso es una falacia. La gente que lo utiliza como arma para atacar está mintiendo. Y entonces, bueno, ahí queda quien se cree, hay quien se cree ese relato, ¿no? Pero quien se cree ese relato es el que no se informa más allá porque no quiere informarse sobre ello. Dicho esto, el éxito de una película, mira, para mí el éxito, o sea, yo no sé cómo irá en taquilla esta película. Eh, ya hemos recogido éxitos, ¿no? Hemos ganado premios en Málaga. La gente que la está viendo, le está gustando mucho la película, le aporta cosas más allá del entretenimiento, que creo que el cine tiene que también y el arte tiene que también modificarnos como sociedad. No podemos medir el arte desde el beneficio económico que recibimos de ello. Tremendo error. Mm. O sea, yo no salí del armario hasta los 25 años porque no encontraba un referente en la España de los 90 donde agarrarme. Entonces, una de las razones por las cuales hago esta película es para que esto no vuelva a suceder. Es decir, que alguien pueda agarrarse a donde necesite, ¿no? Como tantos de los referentes que han generado compañeros y compañeras de profesión en los últimos años. El arte sirve para modificar el mundo y hay que hacer militancia sobre ello. Y para mí eso es un éxito, generar este referente. Y si lo aterrizo y lo bajo al mundo de las ideas, te voy a contar algo íntimo para que veas para mí lo que es el éxito que ya tiene esta película, que es, Mm. mira, antes de ayer en Nantes, en el Festival de Cine Español de Nantes, después de una proyección, se me acercó un chico francés, temblando, le temblaba la mano y muy emocionado después de la película, ¿no? Y me dijo que él no había conseguido decirle a sus padres aún que era homosexual Mm. y que muchas gracias por esta película, porque a lo mejor viendo esta película sería más fácil para él explicarle a sus padres su condición sexual. Entonces, bueno, yo le contesté que si tan solo ha servido, si tan solo ha servido para esto, para que tú tengas el valor de acercarte a tus padres y contarles quién eres realmente, quién eres y cómo quieres ser feliz. Pues si solo ha servido para ello, esta película y estos 5 años y este esfuerzo que ha habido y estas tantas horas y este viaje ya ha valido la pena. Eso ya es el éxito. Si solo una persona, si solo a una persona la consigues que esta película consigue que sea un poco más feliz o dejar de sufrir, Mm. la hemos hecho para esto.
yo la he hecho para esto, porque yo no tenía este referente, porque yo lo sufría. Mm. Entonces, no sé, el éxito. ¿Qué es el éxito? Es muy relativo, sí, totalmente. Gerard, yo creo que no hay mejor cierre que esta última respuesta tuya a la entrevista. Mil gracias por atenderme. De verdad que he disfrutado mucho charlando contigo de cine, Yo de también. la sociedad, de la vida, bueno, de todo, ¿no? Y de actualidad, porque todo lo que cuenta la película yo creo que está muy de actualidad. Se estrena, lo recordamos, el 11 de abril, Molt Juni, si lo he dicho mal. Molt lluny. Molt Jun, muy lejos. Exacto. Muy lejos. En cines, 11 de abril, con Mario Casas de protagonista, primer trabajo de aquí mi entrevistado, Gerard Oms. Te lo agradezco enormemente, de verdad, y ojalá le vaya muy bien a la película porque creo que será muy bueno para todos, lo digo de corazón. Así que un abrazo muy fuerte, Gerard. Muchas gracias, Rafa. Ha sido un placer. Un abrazo, Gerard, que vaya bien. Chao. Cuídate. Hasta luego. Chao. Chao.